Científicos revelan que la variante Ortrus sería otra variante que podría complicar el 2023. Sin embargo, estarían dando recomendaciones para poder identificar de manera temprana a esta variante. En una reciente publicación de este 30 de enero 2023, científicos revelarían síntomas importantes que podrían ayudar a hacer un diagnóstico temprano de una infección COVID-19 por la variante Ortrus. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre 4 síntomas de la variante Ortrus que nosotros debemos considerar. Un punto importante a tomar en cuenta es que para el 2023 la pandemia COVID-19 seguiría siendo una emergencia sanitaria internacional, según lo habría ratificado la Organización Mundial de la Salud este pasado 27 de enero 2023, en donde en un comunicado oficial del director general de la OMS, este 30 de enero se habría ratificado a COVID-19 como una emergencia sanitaria internacional. Sin embargo, la situación podría empeorar por el avance de una variante que estaría paralela a la variante Kraken conocida como XBB 1.5. Y hacemos referencia a la variante CH.1.1, una variante que se habría originado en el sudeste asiático y que prácticamente sería una rama de BA2, en donde BA2, la subvariante de Omicron, habría dado origen a la variante BA2.75 conocida como Centauro. Esta variante sería la predecesora de la variante CH.1.1 conocida como Ortrus. Ante ello, los científicos alertarían que esta variante estaría avanzando por Europa y estarían dando recomendaciones a tomar en cuenta con respecto a los síntomas que podría provocar esta variante. En una reciente publicación de este 30 de enero 2023, científicos hablarían sobre 4 síntomas de la variante Ortrus que nosotros debemos tomar en cuenta. La variante de COVID-19 Ortrus hoy en día estaría detrás de 1/3 de todos los casos reportados en Inglaterra, según los últimos informes. Apodada en honor a un perro mítico de 2 cabezas, Ortrus o la variante CH.1.1 es una nueva subvariante de Omicron. Se espera que esta variante se convierta en una cepa dominante. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta qué recomendaciones darían los expertos. Los datos del Instituto Sanger, uno de los sitios de vigilancia más grandes del Reino Unido, que analiza las cepas que circulan en Reino Unido, habrían compartido que Ortrus estaba detrás del 36.1% de todas las pruebas COVID-19 analizadas en Inglaterra el 14 de enero. Dentro de lo que se menciona es en sí que los datos estarían tomando en cuenta sobre todo las muestras tomadas y que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también habría levantado un dedo de advertencia sobre Ortrus. Para los especialistas se habría mencionado que CH.1.1 se estaría volviendo en una de las variantes más frecuentes detectadas en Reino Unido. Es importante mencionar que dentro de los síntomas que los expertos habrían recomendado a tomar en cuenta serían, en primer lugar, dolor de garganta, en segundo lugar, rinorrea, en tercer lugar, congestión y en cuarto lugar, tos. 4 síntomas que estarían hoy en día mencionando los expertos que se presentarían con mayor frecuencia con la variante Ortrus: dolor de garganta, rinorrea, congestión y tos. Situación que según los expertos mencionan, esta variante tendría los síntomas igual que otras variantes, sin embargo sería igual de contagiosa que la variante Kraken. Datos importantes a conocer. La situación hoy en día que reportan los expertos es que esta variante está avanzando rápidamente en Europa y paralelamente a la variante Kraken que se habría originado en octubre de 2022 en Estados Unidos, Ortrus, la variante CH.1.1, preocuparía a los expertos. Los síntomas no habrían variado en relación a otras variantes, en donde las molestias como la congestión nasal, la tos, la rinorrea, serían hoy en día síntomas registrados a esta variante. Lo preocupante de la variante Ortrus es que todavía no se sabe cuál será el impacto que esté manifestando las mutaciones ya confirmadas en su genoma, en donde los expertos habrían confirmado que Ortrus tendría genoma con mutaciones presentes en la variante Delta,
una de las variantes más mortales que el mundo habría conocido en el 2021 y que la variante Ortrus volvería a presentar. Las mutaciones presentes en la variante Ortrus hoy en día son motivo de preocupación y es importante mencionar que prácticamente en menos de 2 semanas la variante Ortrus habría pasado de un 23.3% de los casos en Reino Unido para la quincena de enero a prácticamente 36.1% de los casos cerrando enero 2023, lo que significaría su rápido crecimiento. La variante Ortrus no se habría originado en Reino Unido, según las investigaciones habría originado en el sudeste asiático. Hoy en día regiones como Hong Kong, Camboya, regiones como Singapur serían hoy en día los puntos donde estaría caliente esta variante, pero Reino Unido sería la otra región en Europa que estaría reportando un incremento de casos y no se descarta que esta variante esté expandiéndose por toda Europa en las siguientes semanas. Situación que conjuntamente con Kraken causarían un problema sanitario importante a tomar en cuenta. Ortrus seguiría avanzando y los expertos estarían recomendando identificar tempranamente los síntomas de esta variante. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación que nosotros debemos tomar en cuenta, en donde los científicos alertarían sobre 4 síntomas importantes asociados con la variante Ortrus, una variante que se expande en Reino Unido y que lamentablemente ya para las próximas semanas se estaría expandiendo por toda Europa. Según una reciente publicación de este 30 de enero 2023, los expertos habrían mencionado 4 síntomas de la variante Omicron Ortrus que nosotros debemos tomar en cuenta. La variante Ortrus hoy en día estaría avanzando y sería responsable de 1/3 de los casos registrados en Reino Unido de COVID-19. Esta variante, que es conocida como CH.1.1 y que llevaría el nombre de un personaje mitológico, un perro de 2 cabezas, sería una variante que estaría avanzando en Reino Unido. Los datos del Instituto Sanger, uno de los sitios de vigilancia más grandes de Reino Unido y que estaría analizando las cepas del coronavirus, habrían detectado ya la presencia de esta variante en un 36.1% de los casos. De acuerdo a la sintomatología que se habría detectado y que hoy en día debemos tomar en cuenta como síntomas tempranos de la variante Ortrus, estos serían: en primer lugar, dolor de garganta; en segundo lugar, rinorrea; en tercer lugar, congestión; y en cuarto lugar, tos. Dolor de garganta, rinorrea, congestión y tos serían los 4 síntomas tempranos de la variante Ortrus que nosotros debemos tomar en cuenta. Ortrus y la variante Kraken serían 2 variantes que estarían iniciando en el 2023 y que lamentablemente ya los expertos estarían estimando una nueva ola de contagios por estas variantes. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.